Amén. Sean muy bienvenidos a un Nexo Juvenil más. Es un placer para mí estar esta tarde muy bien acompañada con nuestro hermano Francisco. Hoy les traemos un tema muy interesante e importante para abordar. Pero antes de dar inicio con el tema de esta tarde, pues quiero darle el honor a Francisco para que él se pueda introducir con ustedes. Bienvenido, Frank. Muchas gracias, Carlita, por la presentación. Un gusto poder estar acá. Un saludo a todos los que están conectándose ya a esta hora y pues esperando que, pues como siempre, Dios habla en nuestras vidas a través de la temática que abordamos este día. Amén, así es. Y es que esta tarde, Fran, traemos quizás un tema muy importante que pocas veces se habla, pero se ve muchísimo dentro de la iglesia. Y es que el tema de esta tarde es la fe superficial y el cristianismo de apariencia. Creo que es un tema que no hemos abordado anteriormente, pero qué importante es en realidad el hacernos un examen de autoconciencia si estamos siendo solo cristianos superficiales, si llevamos una doble vida. Así que, Frank, para dar inicio con este tema, pues yo quiero hacerte una pregunta para poder ir entrando ya en el tema y es que, de tu parte, ¿qué entiendes tú por una fe superficial o un cristianismo de apariencia? Pues mira, fíjate de que yo siento que para poder llegar al concepto como tal de un cristianismo de apariencia, una fe superficial, hay una causa. Y a veces, y creería que en la mayoría de casos, la causa es la costumbre que muchos cristianos ya hemos tomado o ya han tomado dentro de su camino de la fe. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces llegamos a un cristianismo de apariencia porque ya es algo que la mayoría de personas conocen y es algo que uno guarda, el tema de cómo a uno lo ven, a dónde a uno lo ven. Y después de un cierto tiempo recorrido en el camino de la fe, muchos deciden mantener siempre esa apariencia, ¿verdad? Siempre estamos en los cultos, siempre estamos en la iglesia, pero por las diversas etapas que cada uno atraviesa, muchas veces el corazón tiende a alejarse de Dios y lo que estamos manteniendo es una fe superficial y un cristianismo de apariencia. Entonces, para mí es el efecto de la simple costumbre de un estilo de vida cristiana y no un estilo de vida cristiana con propósito. Y siento que el factor diferencial para llegar a determinar estas dos cosas es el propósito. Porque cuando yo vivo un estilo de vida cristiana con propósito, con conciencia, con una intención verdadera de agradar el corazón de Dios, no hablamos de una fe superficial, sino hablamos de una verdadera comunión con Dios. Pero cuando el corazón sí empieza a alejar de lo que es la voluntad de Dios, nos empezamos a ver influenciados por las diversas tendencias, por las diversas corrientes, por lo que pasa en nuestro entorno y nosotros empezamos a pensar más como piensa la gente, empezamos a hablar más como habla la gente y al final compartimos ciertas ideas o hay cosas que van cambiando dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestros pensamientos, estamos llegando al término de esa fe superficial, la cual quizás se reduce a oraciones sin una verdadera intención, a lecturas por leer, a asistencias por asistir y nos quedamos en la simple apariencia de un cristiano. Fíjate que tú mencionabas algo muy importante y creo que si lo abordamos desde el punto de vista de como jóvenes, es algo quizás muy difícil porque justamente hace unos domingos atrás hablábamos sobre eso, que la fe sin obras no tiene sentido, no hay una honra en tener fe sin acción. Y creo que es muy difícil siendo jóvenes, si lo vemos desde el punto de vista como jóvenes, el hecho de que es difícil dejar las cosas del mundo y a la vez estar de la mano de Dios. Y es que muchísimas veces confundimos el hecho de que no, que yo voy a los cultos, que yo sirvo en los ministerios, que yo hago diferentes actividades, pero realmente estamos viviendo como Dios nos manda. En realidad, a veces cosas tan sencillas como dejar ese gusto por la música del mundo que no hace bien a nuestro espíritu, pero sí a nuestra carne y diferentes decisiones. Y algo que tú mencionabas es que creo que muchísimas veces o no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de cuando estamos dejando de servir a Dios y estamos empezando a vivir una fe de apariencia, algo superficial, como tú decías. Y es que empezamos
a hacer cosas del mundo, empecemos a querer normalizar y justificarnos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo no está mal, que no, si yo hago esta acción, pues no estoy perjudicando a nadie. Entonces, y hay una cita bíblica que quiero mencionar con esto, que se me hace muy importante, y es que en Mateo 15:8-9 nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y creo que tiene mucho que ver, hay mucha controversia en redes sociales, en la vida cotidiana acerca de que los cristianos que tienen que dar un buen ejemplo. Y si te das cuenta, es más fácil juzgar a un cristiano cuando se equivoca, porque la gente siempre dice, menos mal es cristiano, y él dice ser evangélico. Entonces, tienden a tacharte más porque se supone que debe ser un ejemplo para las demás personas. Y justo esto me lleva quizás a la siguiente pregunta, o más bien a conocer tu opinión. ¿Por qué tú crees que es importante el no vivir solo de una fe superficial? No solo la apariencia de que los demás digan, ah, no, es que me vean que yo sirvo, que yo estoy en todos los ministerios, que yo soy un buen cristiano, cuando nuestro corazón quizás no es eso. Quizás creo que la pregunta va direccionada al punto de que cuando nos bautizamos, volvemos a nacer, pero ¿qué opinas tú cuando nos bautizamos y quizás no hay un cambio en nuestro corazón? Queremos seguir apegados a las cosas del mundo, pero siendo cristianos superficiales. No sé si más o menos se me entiende la pregunta, ¿por qué crees tú que es importante no solo vivir de nuestra cristianismo superficial? Pues mira, fíjate de que a eso me lleva a recordar un versículo muy bonito de la Biblia, el cual nos dice, puestos los ojos en Jesús. Y al final, ese puesto los ojos en Jesús nos recuerda algo muy interesante, hacia quién van dirigidas nuestras acciones y nuestros pensamientos. Cuando Dios es el centro de nuestras vidas y cuando Dios es el centro de lo que hacemos y cuando Él eh, es el que toma el control de todo lo que nosotros pensamos, decimos, analizamos y nosotros hacia Él dirigimos nuestras acciones, nos damos cuenta que en realidad tenemos una comunión. Y el hecho de mantener un cristianismo de apariencia consciente, porque creo que aquí podría llegar a entrar el término de la conciencia o la no conciencia en un tema de un cristianismo de apariencia. El cristianismo de apariencia consciente nos da a nosotros la pauta o nos da el paso para poder determinar que en realidad la persona sabe que se ha alejado de Dios, pero que necesita mantener ante la opinión de quienes lo rodean ese voto favorable de decir, ah, él es cristiano, él es hermano, pero dentro de esa conciencia hay un reconocimiento de que hay un alejamiento de la comunión con Dios, que quizás hemos decidido tomar un camino diferente al que Dios ha destinado para nosotros, pero nos preocupa más lo que la gente pueda llegar a pensar, lo que la gente pueda llegar a decir, o las oportunidades que a partir de esto se me puedan cerrar o se me puedan abrir, ¿verdad? Entonces, al final, cuando nosotros o cuando las personas deciden vivir en un cristianismo de apariencia, hay un reconocimiento implícito de que nos hemos alejado de Dios y que hemos decidido dejar atrás, como lo dice la palabra, el primer amor, hemos decidido dejar atrás nuestra convicción y nuestra fe real en el Señor y hemos decidido dejar esa comunicación profunda, esa comunión con Dios, el verdaderamente hablar con Él por simple y sencillamente mantener esa apariencia. Y quizás en nuestro día a día no oramos, no leemos o no leemos con propósito o no oramos con propósito, pero sí mantenemos siempre la apariencia que estoy en la iglesia, que estoy sirviendo, que comparto un versículo en mis redes sociales o algo así, pero siento de que el tema se presta más al hecho de que el problema radica en cómo es mi relación para con Dios, porque al final la gente siempre va a seguir viendo a fulanito o a fulanita, cristiano o cristiana, pero ¿qué piensa Dios al respecto de esto? Y al final siento de que por ahí va un poco el tema de lo que tú me preguntabas, eh, ¿qué pienso yo al final de todo esto? Que es un reconocimiento al final de la persona de que sabe que se ha alejado de Dios. Pero como tú lo decías, quizás no queremos abrir los ojos, quizás no queremos ver en realidad qué es lo que nos ha llevado a olvidarnos de Dios.
porque entonces si hay algo que nos ha llevado a olvidarnos de Dios o a dejar a Dios a un lado y mantener solamente la apariencia, es porque otra cosa está llegando a nuestras vidas y está tocando la puerta de nuestros corazones. Y al final es un reto bastante grande el hecho de saber identificar eso y preocuparme más por lo que piensa Dios que por lo que piensa la gente, porque la salvación viene de Cristo. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá tenían una película de El Arrebatamiento allá por 2010, películas así que grababan, bueno, no me imagino ni cómo la grababan, pero ese Photoshop bien marcado de los años 2000, aparecía la gente en las iglesias y que venía el arrebatamiento y se quedaba el pastor, se quedaba el tecladista, se quedaba no sé quién y aparecía de repente la iglesia sola. Y hoy que me acordaba de todo eso, y que incluso tenía la oportunidad de hablar al respecto de eso recientemente en la iglesia, de cuando nosotros hemos pasado de tener una verdadera intimidad y comunión con el Señor a simple y sencillamente seguir la rutina y hemos querido dejar el primer amor y hemos decidido renunciar verdaderamente a nuestra vocación, a nuestro amor por Dios y muy probablemente eso se ve reflejado un ejemplo bastante práctico en las oraciones. Y siento de que eso es una pregunta para mí primeramente y la comparto con todos los que nos ven en el hecho de que cómo estamos orando. Nuestras oraciones son Señor, gracias, amén. Hasta ahí, algo ya establecido, algo ya patronizado, por decirlo de esa manera, o verdaderamente es una conversación con Dios. Señor, yo siento esto, Padre, dame una señal, dame una respuesta. Muchas veces nosotros solamente entramos a la rutina, solamente entramos a lo que ya tenemos predestinado. Entonces, cuando nosotros decidimos mantener un cristianismo de apariencia, es entonces porque Dios no es el centro de nuestras vidas, sino de que el centro de lo que estamos haciendo es las personas. Por lo tanto, lo que estamos pretendiendo hacer es agradar a las personas. Desnaturalizamos lo que es verdaderamente la fe cristiana, procuramos agradar a la gente y por ende nuestras acciones van a ir dirigidas hacia ellos y todo lo que hagamos va a ser simple y sencillamente utilizar a Dios como como una manera de fachada, de decir, este soy yo soy cristiano, utilizando a Dios, pero en realidad no sintiendo una identidad verdaderamente. Creo que eso que tú mencionas es bien importante porque quizás muchísimas veces no hay como un razonamiento o es quizás lo vuelve más peligroso el hecho de que no nos damos cuenta que estamos viviendo en una fe superficial, porque como tú decías, podríamos incluso autoengañar a nuestra subconsciente de que yo voy a la iglesia, ah, no, yo oro, yo sirvo en los ministerios, pero realmente, como tú dices, ¿lo estamos haciendo por amor a Dios o es una rutina? Y se vuelve más peligroso, creo que en el punto en el cual creemos que estamos teniendo una buena relación con Dios, sin embargo, estamos viviendo en conflicto fuera de nosotros con otras personas. Y eso lo menciono porque quizás es importante el hecho de reflexionar, como tú decías, en uno mismo, el pensar si realmente lo estoy haciendo, de verdad estoy orando, estoy leyendo la Biblia solo por leerla, estoy comprendiendo. Y un punto muy importante que quizás no nos damos cuenta y creo que es, es muy importante tocarlo, es acerca de la obediencia. En este caso, nosotros podemos decir, sí, yo voy a la iglesia, yo leo, yo canto, yo oro, pero si no estamos viviendo en obediencia, se vuelve más peligroso cuando no nos estamos dando cuenta de cómo estamos actuando. Porque le decimos a nuestro subconsciente, le justificamos el hecho de que con estas acciones que yo hago, yo justifico quizás lo que no quiero ver o las acciones malas a las cuales yo quiero omitir. Y esto me lleva también al punto que tú mencionabas anteriormente, porque como te decía, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y creo que lo más difícil es autoevaluarnos a nosotros mismos y decir, sí, esto está bien, esto no está bien. Y se vuelve difícil porque quizás muchas veces hay hermanos que nos están viendo y pueden decir, no, pero pues yo siento que tengo una buena relación con Dios. Pero si nos vamos un poco más allá, también el hecho de que si usted como cristiano, dejando de lado lo que usted lo haga porque los demás piensen algo bueno sobre usted, sino cuando lo hacemos para nosotros mismos,
el que solo buscamos a Dios cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando tiempos difíciles, cuando queremos que Dios haga algo para nuestro bien y luego volvemos a la misma rutina, como tú decías, amén y amén. Una oración breve, corta, sí, gracias y amén. Y entonces no hay una verdadera comunión con Dios. Y es importante porque creo que como seres humanos, psicológicamente es comprobado el hecho de que nos cuesta más aceptar nuestros errores. Es como en las entrevistas de trabajo o de que siempre te preguntan, ¿cuál considera usted que son sus fortalezas y sus debilidades? No, cuando nos preguntan nuestras fortalezas, no nos cabe ni una página para terminar de escribirlas. Ya cuando nos preguntan debilidades, difícilmente vamos a poner lo que realmente sabemos acerca de nosotros mismos. Y ahí entra el conflicto porque si lo llevamos al tema de Dios, el vivir en desobediencia, el hacernos un autoexamen de decir: "No, pero", creo que, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí al principio me costaba un poco, eso se lo digo quizás como manera de testimonio, el aceptar el hecho de que, Dios tiene planes para nosotros, pero esos planes no son quizás como yo los quiero. Quizás no es por lo que yo pedí, pero, llega un momento en el que uno dice: "No, pero es que yo quiero esto así, de ese color, de ese tamaño", y nos encapsulamos a que así debe de ser y que Dios lo va a hacer así porque es lo que no, yo oro por eso, yo ayuno por esto, pero ahí te das cuenta del poder de las palabras, porque a mí me costó al principio entender que cuando uno le dice: "Señor, hágase tu voluntad", estás entregándole a Dios la total confianza de que sabes de que Él va a obrar en tu vida. Pero qué difícil se vuelve cuando quizás no es lo que queremos y entramos en desobediencia, entramos en el mundo del carnal, digámoslo así, en el que ya no estamos haciendo las cosas como Dios nos dice, sino como nosotros queremos que sean. Y basada en esto, quisiera que nos ayudaras quizás como a dar un par de consejos de qué hacer si sentimos que estamos viviendo un cristianismo superficial, no solo para lo que los demás piensen de nosotros, sino para nosotros mismos. O sea, darnos consejos para cómo podemos quizás darnos cuenta de que no estamos teniendo de verdad una relación con Dios y cómo fortalecer ese vínculo con Dios. Pues mira, la verdad yo siento de que todo va a pasar por un primer punto, que es reconocer conmigo mismo y ante los ojos de Dios cómo está mi relación con Él. Yo siento que cuando nosotros tenemos la capacidad, la madurez y la fortaleza espiritual para poder decirle al Señor, Señor, esto soy, esto tengo y esto está pasando, a partir de ahí es una oportunidad fantástica y fabulosa para poder empezar a construir algo sobre una base sólida. Entonces yo siento que lo primero cuando yo identifico que estoy teniendo una fe superficial es reconocer que lo tengo. Así como quizás, y es el ejemplo que viene a mi mente ahorita, como el alcohólico anónimo, cuando él va a la rehabilitación, según lo que cuentan, que llega y lo primero tiene que hacer es reconocer su problema, saber de que tiene que buscar esa ayuda. Y aquí en el caso de la persona que tiene una fe superficial, lo primero que tiene que hacer es reconocer ante los ojos de Dios su problema. Señor, me ha alejado, así como el hijo pródigo cuando llegó ante su padre. Saber y decir, Dios mío, yo he fallado, he mantenido quizás una comunicación estrecha, no he mantenido, perdón, una comunicación estrecha contigo, sino que he estado simple y sencillamente existiendo nada más como un cristiano, como un hijo de Dios. Entonces yo siento que lo primero es reconocer. Lo segundo es tomar acción, porque yo siempre he pensado que nosotros los seres humanos somos buenos para diagnosticar. Si todos fuéramos doctores solamente por diagnosticar y encontrar problemas, fuéramos un montón. Pero en el hecho de diagnosticar tiene que haber una acción. Y muchas veces se pueden llegar a quedar en decir, sí, lo estoy fallando al Señor, sí, yo me he alejado, porque eso es algo que uno escucha cuando uno va o visita a algún hermano que quizás por X o Y motivo se ha apartado de los caminos del Señor. En un determinado momento
Le ocurrió a él que pues dejó de ir a la iglesia, dejó de congregarse, dejó de orar, y él dice, sí, yo sé que me he apartado de Dios y que necesito volver, pero no toma acción y se queda ahí. Y cuento esto en un breve paréntesis. Yo tengo una persona conocida, la cual me contó hace un tiempo y me dijo, Fran, yo siento que Dios me está llamando. Una persona que no ha estado cerca de Dios durante sus últimos años, pero que en su momento fue a la iglesia. Y me acuerdo que eso me lo contó porque soñó algo. Y después, inmediatamente, al nomás despertar de ese sueño a las 3 de la mañana, me cayeron varios mensajes. Yo en la mañana lo vi y vi que ahí me decía, yo siento que Dios me está llamando. Ojo, no algo que yo le dije, porque a mí se me vino a la mente cuando me estaba contando eso, Dios te está llamando, pero no se lo tuve que haber dicho. Ella lo reconoció. Y implícitamente me dijo, Dios me está llamando. Entonces, ahí hay un primer punto de partida, Dios está llamando. Pero a partir de eso, que vi esa preocupación en la persona, que vi que verdaderamente sentía de que tenía que regresar y me lo dijo con lágrimas en los ojos, llorando, conmocionado por lo que había pasado. Ha pasado ya quizás más de un mes, pero no se ha acercado al Señor. No ha habido un cambio, no ha habido ese primer, no ha existido, más bien dicho, ese primer punto para empezar a tomar acción y hacer cambios. Entonces, es ahí donde lo segundo quizás sería empezar a tomar acción. Muchas personas a veces dicen, yo no estoy preparado para reconciliarme con Dios, yo no estoy preparado para volver a hacer esto, o yo no estoy preparado. Internamente quizás la misma vergüenza que uno siente por lo que ha pasado, lo hace pensar que uno no está preparado realmente, cuando hay que dar ese primer paso, no solamente en quedarnos en saber de que sí tengo una relación superficial con Dios, sino empezar a fortalecer eso. Si yo sé que ya no leo con aquella devoción que antes leía, por querer aprender de la palabra de Dios, por querer conocer de la voluntad de Dios, sino que hoy leo simple y sencillamente porque ya se me hizo un hábito despertarme y leer el proverbio al inicio del día, o porque llevo una lectura durante los meses, durante los días, y ya lo leo, pero al final de todo no se me queda nada, no hay algo que marcó impacto en mi vida. Empezar a leer con propósito, empezar a decirle, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Entonces, lo primero, no solamente quedarnos en el diagnóstico, sino que ahí nos lleva lo segundo, ir a la acción. Ir a la acción para empezar a mitigar esa fe superficial. Y sobre todo, la fe, al ser la base y el fundamento de lo que creemos, es importante que nosotros tengamos una fe sólida en Cristo. Y si el fundamento tambalea, en este caso en nuestras vidas, porque hay una fe superficial, quiere decir que hay que hacer cambios internos, hay que hacer cambios profundos. Cuando en una casa o en una construcción de cualquier tipo que sea, hay problemas en los cimientos, hay filtraciones de agua o hay algo que en la parte técnica no cuadra, tocan hacer reparaciones, toca hacer algún tipo de mejora profunda y muy delicada que puede llegar a comprometer toda la estructura, que puede llevar mucho tiempo, pero saben de que no lo pueden hacer solamente de reparaciones superficiales, tienen que ser profundas. Y lo mismo pasa con el cristiano. Si yo sé que mi fe es superficial y la fe que es el fundamento de lo que yo creo, entonces tengo que empezar a hacer cambios radicales. Tengo que empezar a identificar y hacer cambios en mis patrones de vida que me ayuden a volver a tener una fe verdadera y real con el Señor, no una fe formal, una fe real, una fe que en la práctica sea operativa, por decirlo así, que cuando yo vaya al Señor verdaderamente sienta que estoy depositando mis cargas sobre Él y que verdaderamente yo me lo crea, que Dios puede hacer algo por mí. Dios tiene la capacidad, pero si yo no lo creo y solamente digo, bueno, Dios es el médico de médicos y lo primero que hago es salgo corriendo donde otro doctor, que no está mal, pero evidentemente entonces hay una contradicción entre lo que digo y lo que hago. Entonces serían quizás esos tres puntos, lejos de consejos, quizás serían esos tres puntos. Si yo ya lo identifiqué, pasar a la acción. Y si ya pasé a la acción, procurar de que esos cambios que se hagan sean cambios profundos y no reparaciones de un momento, no así como dicen en ese popular refrán, ¿verdad? Pan para hoy, hambre para mañana, sino que sean eh, reformas buenas dentro de mi vida que me ayuden a mantener siempre una fe estable para con Dios. Amén. Y quiero terminar con esto, y es que mientras tú hablabas, me recordaste cuando pusiste el ejemplo de los alcohólicos anónimos, acerca de los sepulcros blanqueados, y se los quiero leer. Rápido, Mateo nos dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y mencionaba que antes se pintaban las tumbas de cal blanca para que la gente pudiera reconocer estas y no se podían tocar porque se supone que tenían que verse limpias y cuidadas, pero por dentro seguían siendo tumbas con huesos. Y la reflexión de eso es que podemos vernos como buenos cristianos externamente, podemos aparentar frente a otros ser buenos cristianos y las personas pueden incluso decirlo, pero cómo estamos realmente en el interior. Y quizás quisiera dejarles en sus corazones esta pregunta para reflexionar, y es que si Dios viniera hoy, ¿cómo encontraría su corazón, su interior? No lo que piensa el hermano de usted, no lo que piensan en su iglesia de usted, sino qué opinaría Dios de cómo usted está viviendo su vida, cuál es la relación que usted tiene con Él. Y más allá de vernos como cristianos perfectos, porque no somos perfectos como seres humanos, pero eso no es excusa para autoevaluarnos si realmente estamos viviendo como Dios nos manda y nos pide que lo hagamos. Así que quiero dejar esa reflexión y esa pregunta para que nos hagamos un examen, para no solo aparentar como buenos cristianos, no solo para que Francisco vea que soy buena cristiana, no solo para que los hermanos vean que yo sirvo en los ministerios, sino para honra y gloria de nuestro Señor, que Él vea que en nuestro interior lo que emana de nosotros viene de nuestro corazón y no de algo superficial. Así que Francisco, algunas palabras para culminar. Pues bien, que quizás que las personas que hayan identificado ya que están atravesando este momento, pues se acerquen más al Señor. Yo siento que a veces cuando llegamos al punto de mantener una relación más formal con Dios, que una verdadera relación práctica o real con Dios, que en el día a día se manifieste mi comunión con Dios, porque eso es otro. Cuando yo tengo una fe superficial, se nota en mis frutos. Y como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando uno está lleno del Señor, uno lo refleja todos los días. Y la gente lo ve, incluso lo puede ver que uno anda más feliz del momento en el cual ya lo vemos amargado a uno, a saber qué le pasa al hermano, ¿verdad? Entonces, a quienes esté pasando por esta situación, quizás lo más importante es acercarnos a Dios, recordar qué es lo que nos llama a estar en la presencia de Dios, recordar que esto es un reto de todos los días, que no siempre, ¿verdad? Podemos estar quizás al 100% como siempre le fallamos a nuestro Dios, pero hacer el intento todos los días. Muchos a veces dicen, es que yo sé que no lo puedo hacer, por eso no lo hago. Y Dios no ve el resultado, sino ve el esfuerzo que cada uno de nosotros hace. Claro, pesa muchísimo el resultado de las acciones que tenemos, pero Dios valora muchísimo el hecho de que queremos intentarlo y Él no nos deja solos. Dios nos ayuda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios ve que yo tengo la intención de acercarme más a Él, Dios pone que las cosas se den. Por ejemplo, alguien podría decir, yo no, quizás no tengo el tiempo para acercarme a Dios porque hoy yo vivo más comprometido con cosas del trabajo, de mi vida, de hacer esto, de mis proyectos. Hombre, si yo hago el intento de acercarme a Dios, Dios permite que todo funcione en armonía, porque lo que es de bendición para el Señor permite que sea de bendición tanto para nuestra vida en general, a nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. No implica que yo tenga que renunciar una cosa o a la otra. Cuando la bendición viene de parte de Dios y yo decido acercarme a Él, todo funciona en perfecta armonía. Y yo no voy a decir, por esta situación de mi vida yo no puedo acercarme más a Dios. Por esta situación de mi vida es que yo ya no puedo orar. Sí, por esto ya no puedo leer la Biblia, por esto ya no puedo ir al culto, sino que Dios permite que todo entre en una perfecta armonía. Entonces, es el impulso que tenemos que tomar. Si alguien hoy se ha quedado estancado, mi consejo, mi palabra que yo le podría externar es, haga ese primer intento. No vea, no piense que, no lo voy a lograr. Es que la verdad es esa, no lo puede lograr en su fuerza, pero tomados de la mano de Dios, todo es posible. Amén. Muchísimas gracias, Fran, por acompañarnos esta tarde. Definitivamente creo que es un tema bastante bonito en el cual podemos alargarnos más, pero pues queremos dejarles a cada uno de los que nos han acompañado esa reflexión y esa pregunta en sus corazones para que puedan hacerse
un autoexamen y ver si realmente estamos sirviendo a Dios o estamos viviendo de apariencias de una fe superficial. Así que, Frank, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y gracias por compartir este tema tan bonito con nosotros. Muchísimas gracias, Carlita, y un saludo a todos los que nos han visto.